Oliva Noticias. Resumen anual. El 1 de julio ya se estrenaba el nuevo puerto de Veracruz. Así hablaba Miguel Ángel Yáñez, director general de la API. Es un buque francés, es un Panamax. Ahorita este buque trae 296 metros de eslora, 32 metros de manga y venía calando 11 metros de profundidad. Al cumplirse el primer año de triunfo electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, una voz autorizada al interior del panismo y de la política nacional. El entrevistado en Oliva Noticias, Diego Fernández de Ceballos. De manera sintetizada, te diré que como López Obrador sigue en campaña, aún no ejerce como presidente. Manda, ordena, cancela y decide obras públicas, injuria, hace chistes malos, miente, no respeta la ley y culpa de todo al pasado. Era oficial. En julio ya entraba en funciones la Guardia Nacional en Veracruz. Aquí las declaraciones del delegado federal Manuel Huerta Ladrón de Guevara. Hay que portarse bien todos, en el buen sentido de la palabra. El presidente ya dijo que muchos de estos cambios están tocando fibras sensibles y sobre todo en los mandos, en los altos mandos, porque no hay que olvidarse que esta policía se generó para el combate al narcotráfico. Noticia que generó polémica en el estado de Veracruz en el mes de julio sobre la familiaridad del gobernador Cuitláhuac García y Eleazar Guerrero. Comentaba la contralora de Veracruz en ese entonces, Leslie Garibo Puga, que se iba a investigar todo esto a fondo. Así hablaba. Acaba de abrir otra investigación por medio de las actas que se hicieron públicas y estamos haciendo obviamente la investigación correspondiente para que se aclare esta situación. Lo que era noticia, las protestas de elementos de la Policía Federal que ahora pasarían a formar parte de la Guardia Nacional. Recordemos lo anunciado por el secretario de Seguridad Pública a nivel federal, Alfonso Durazo. La molestia encuentra su explicación en la velocidad con la que se realizaron los cambios legales, los acuerdos institucionales y el proceso de implementación, el proceso administrativo de implementación de la Guardia Nacional. No es casual, uno de los propios representantes de los inconformes de la Policía Federal solicitara que Felipe Calderón fuera nada menos que su representante sindical. Y esto le respondía el expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa. Niego categóricamente la cobarde insinuación que desde el poder se hace de que yo he organizado o estoy atrás de las protestas de los policías federales. La mañana del 9 de julio, sorpresiva la carta del secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Ursúa, anunciaba su renuncia al cargo. Por medio de ese comunicado dirigido al presidente de la República, aseguró el doctor Ursúa que la toma de esa decisión fue por las serias discrepancias en materia económica. Recordemos lo que decía el presidente Obrador. Tuve diferencias con él, yo lo respeto mucho, pero estamos en un proceso de transformación. Él es un hombre con criterios. Su lugar era ocupado ahora por el doctor Arturo Herrera. Este es uno de los honores más grandes al que podría aspirar. Agradezco en ese sentido la confianza del presidente. El 15 de julio el presidente López Obrador anunciaba un plan para rescatar a Pemex. Consiste en seguir apoyando a Pemex en los primeros 3 años de gobierno con presupuesto y reducción de impuestos. El 17 de julio del 2019, Joaquín El Chapo Guzmán escuchaba sin inmutarse la sentencia que le dictaba a un juez de Estados Unidos. Le dictó cadena perpetua. La sentencia le fue dictada luego de 30 meses de encierro en una cárcel en Manhattan, en Estados Unidos, en donde, según él mismo, sufrió tortura mental, emocional y psicológica las 24 horas. La periodista mexicana Alejandra Ibarra, quien dio seguimiento puntual en estas audiencias de Joaquín El Chapo Guzmán, en exclusiva lo narraba así para Oliva Noticias. Yo en lo personal lo vi un poco más cansado, con el pelo un poquito más largo, un poco más despeinado, traía el bigote que no había tenido el resto del juicio, muy característico de él, y mientras leía su discurso se pausaba un poco para permitir la traducción simultánea, pero coincido en lo que decías, porque incluso su discurso se trata sobre las condiciones que a él no le gustaron de su encierro, ¿no? José Luis Lima Franco, titular de la Secretaría de Finanzas de Veracruz, anunciaba una reestructuración de la deuda en el Estado. Que no estamos contratando más deuda, simplemente es reestructurar la deuda que existe en el Estado, buscar encontrar mejores tasas, mejores condiciones financieras para el Estado, para liberar flujos y ahorros.
Julio se recordará como el mes en donde se despuntaban los casos de dengue, de infectados y de fallecidos aquí en el estado de Veracruz, como nunca antes en la historia reciente del estado. Recordemos lo anunciado por el doctor Salvador Beristain Hernández. Las cifras más recientes y actuales suman ya 23 las personas fallecidas por dengue y ya van más de 8,000 casos registrados. Escuchemos. Tenemos un problema de dengue que la Organización Mundial de la Salud ya la tenía prevista. Nosotros como autoridades de salud también. Oliva Noticias. Resumen anual.